Otro tema, todos los analistas coinciden en que el triunfo de José Antonio Kast en las recientes elecciones de Chile se ha basado en tres temas: bajo crecimiento económico, migración y todo lo relacionado con esta, la inseguridad. Vale la pena comparar. Chile está creciendo un 2% aproximadamente. El enojo es porque antes Chile crecía un 7%. Comparemos un poquito lo que sucede aquí en México. En México hemos crecido un 0%, la migración sobre todo de venezolanos sí es un problema en Chile, pero está lejos de los números de migrantes que tenemos en México o de las caravanas migrantes y bueno, del problema que tenemos los mexicanos con la frontera con Estados Unidos. La inseguridad ha crecido por grupos criminales como el Tren de Aragua que llegaron con los venezolanos o los derivados de grupos mexicanos, sobre todo los ligados con Sinaloa. Pero aún así en Chile el índice de homicidios es de 10 veces menor de lo que sucede aquí en México. Sí, las comparaciones son terribles, pero eso es lo que está ocurriendo en toda América Latina. La inseguridad y el bajo crecimiento económico, el mal gobierno de los gobiernos populistas de izquierda, son los que han generado que cada vez mayor parte del continente, de la región, se dirija hacia gobiernos conservadores. El crecimiento, la migración o la falta de crecimiento, la migración irregular y la inseguridad son los temas que mueven al electorado. En todos estamos en México bastante peor que en Chile, pero estos serán los temas también para el 2027. El avance de la derecha en América Latina prendió las alertas para los partidos y gobiernos de izquierda. Sobre esto del avance de la ultraderecha, evidentemente sí preocupa a quienes somos del movimiento de izquierda en el mundo y en México, y estamos a tiempo de evitar deserciones, fracturas, rupturas, renuncias anticipadas que nos afecten en nuestra unidad. Morena y aliados también ponen atención a la tendencia. Lejos de desgarrarse las vestiduras, yo creo que hay que hacer un ejercicio de introspección de qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. El voto no es a perpetuidad. La ciudadanía premia y castiga. El caso de Chile es un ejemplo más del rechazo popular hacia las políticas de izquierda que permanecen en la región. El triunfo del ultraderechista José Antonio Kast, quien logró imponerse con un 56.16% de los votos sobre Yadet Jara, es muestra de ello. Las claves de su triunfo se encuentran en temas que laceran a los países en América Latina: la migración, la inseguridad y la economía. Durante la campaña, la seguridad pública fue tema relevante. La sensación de inseguridad aumentó. También se incrementaron los niveles de violencia en delitos comunes, como el robo, así como la presencia de grupos criminales internacionales, como el Tren de Aragua. Migración irregular es otro tema. En Chile hay cerca de 300.000 migrantes que han ingresado de esta forma. Kast los ha llamado a que abandonen el territorio, o de lo contrario, serán expulsados. En el terreno económico, Kast impulsará un modelo de austeridad fiscal con el objetivo de recortar el gasto público en 18 meses, además de reactivar la inversión privada, en busca de regresar al 7% de crecimiento anual de los años anteriores. Al comparar estos temas con México, el país registra un incremento económico prácticamente nulo. Algunos informes detallan que el crecimiento anual proyectado para 2025 podría quedarse entre el 0.3% hasta el 0.5%. En cuestión de seguridad, de acuerdo con datos del Índice Global de Delincuencia Organizada publicado el 10 de noviembre, México es el tercer país más afectado por la delincuencia organizada a nivel mundial. En el caso de la migración, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, más de 300.000 migrantes han quedado varados en México, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional Médicos Sin Frontera, lo que llevó a la dispersión de los migrantes, situación que se agravó con la falta de recursos económicos y humanos. Y mire usted, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en México no ocurriría un movimiento pendular hacia la derecha como el que se produce en Chile y otros países, porque aquí había unidad en el movimiento de izquierda. La verdad es que en Chile también hay unidad entre las fuerzas de izquierda, pero la gente se hartó de los gobiernos
de izquierda. El problema además es que la unidad de Morena está cuestionada. En San Luis Potosí, el gobierno de Ricardo Gallardo, del Partido Verde, aliado con Morena, sacó una reforma imponiendo que la próxima gobernadora sea necesariamente una mujer. Una forma para que sea su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva, la candidata. Y esto fue apoyado por todos los partidos políticos, incluyendo los de oposición. El único que no lo apoyó fue Morena, que quiere, se cree por lo menos eso en el imaginario político, a Rosa Isela Rodríguez como candidata. Esta es la primera gran fisura pública de cara al 2027. Y va a haber, sin duda, más. Tiene que haber más por la situación que vive el país. Bueno, y si